¿Cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar con nuestros videos hablando acerca de la situación actual por la cual estamos pasando y hemos llegado al punto de empezar a explicar qué debemos de hacer nosotros como creyentes en este tiempo y también en el que está por venir. Amén. Amén. Nos habíamos quedado en que nosotros debemos alabar a nuestro Señor en todo tiempo y debemos de alabarlo porque eso nos va a permitir vivir una vida de fe. Todas estas cosas que hemos estado hablando son consecuencia de lo que ya está en nuestro corazón. Como les había dicho, algunas personas, algunos creyentes, lo que quieren hacer es hacer todo este tipo de pasos, pero no quieren hacer el paso de leer y meditar la palabra de Dios todos los días. Y es como empezar a construir un segundo piso sin haber construido el primer piso. Es imposible, no se puede lograr. Todas estas cosas solamente expresan lo que dentro de nuestro corazón está. Amén, amén. Y eso, una de ellas es exaltar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, el punto que quiero ver es que debemos orar a Dios, ¿ya? Debemos orar a Dios por lo que Él quiere que oremos. Debemos aprender a orar en la sabiduría de Dios y en la voluntad de Dios. Y yo quiero hablarles de esto porque algunas personas oran fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, imagínese que es usted un joven soltero y ve por ahí a una señora que ya está casada. Usted no podría orar y decir: Señor, dame esa mujer como esposa. No, es imposible porque está fuera de la voluntad de Dios. Es una oración blasfema que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Va en contra de la voluntad de Dios. Usted tiene que orar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para que su oración sea eficaz. Uno de los grandes errores que cometen los creyentes al orar es que oran por sus deseos, oran movidos por su experiencia, oran movidos por sus sentimientos y ahí quedó todo. El creyente ora movido por la palabra de Dios. Nuestro Dios dice claramente que nosotros cuando oramos muchas veces no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, ¿no? Y aquí algunas personas entran en confusión. ¿Cómo? ¿Pedir para nuestros deleites? Entonces tenemos que pedir algo que no nos guste. No, deleite se refiere a cosas que están fuera de la palabra de Dios. Por eso la palabra también dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted ora en base a la palabra de Dios, es una oración eficaz. Es una oración no basada en los deleites carnales, sino basadas en el Espíritu. Y claro que sí, hay muchas cosas que pedimos, que obviamente inclusive nuestra carne va a gozar de esos privilegios. Amén, amén. Como orar por la prosperidad, orar por tal vez por la paz de tu familia, tú vas a estar tranquilo. Todas esas cosas son muy buenas, amén. Y en este punto en el cual debemos de aprender a orar por lo que Dios quiere que oremos, quiero hablarles acerca de algo. Y es, acompáñenme a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. En el versículo 9. Yo quiero que esté muy atento a las palabras que están en este pasaje. Dice el Señor en Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío.
y he sido glorificado en ellos. ¿Qué dice Jesús? Que Él no ora por los que están en el mundo o por las personas que no están en Cristo Jesús. Él ora por aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que han aceptado a Jesús en sus vidas. Y esto nos da una luz, porque estamos enfocándonos en este tiempo, que hay que tener cuidado sobre qué cosas estamos orando o qué cosas estamos pidiendo al Señor. Y obviamente estoy hablando acerca de esta pandemia y de lo que está ocurriendo y cómo debemos actuar. Y es que es incorrecto que nosotros oremos para que ocurra una paz mundial. ¿Ok? Eso es incorrecto, porque tú estarías pidiendo para el mundo. Y yo sé que esto suena muy crudo, y suena muy crudo que Jesús no pidiera por los del mundo, solamente por los de su casa. Eso es muy crudo, pero es como uno se debe de mover. Empezar a arrodillarse para que, y aquí hay un principio, ¿ok? Arrodillarse para que el mundo entero sea prosperado por una bendición del Señor es incorrecto. Empezar a arrodillarse para que el mundo sea sanado, el mundo, los de afuera, sean sanados, es incorrecto. El Señor lo dice aquí. ¿Ok? Es una oración que no es eficaz. Hay muchos creyentes que toman aviones, se van por las nubes y empiezan a echar fuera a Satanás. Y dice, lo he hecho de mi país, lo he hecho de mi país. Eso es incorrecto. ¿Saben por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Satanás y sus demonios tienen permiso aún de estar en la tierra, y no va a ser hasta que nuestro Señor Jesús mande un angelito pequeño, un angelito, no un angelito de renombre, un angelito va a mandar un ángel, y dice a ese ángel lo va a atar a Satanás por 1000 años y va a estar libre la tierra de su influencia. Pero en este tiempo Él tiene ese permiso todavía de actuar. Pero nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús, no para que se vaya del país, sino lo echamos fuera de nuestras vidas y de nuestras situaciones, para que Él no meta sus sucias y cochinas manos en nuestras vidas. Eso es lo que hacemos por la autoridad del creyente. Pero muchos creyentes piensan que deben de echar fuera el diablo del país, y por eso oran por la nación, no en el sentido de orar para que haya un avivamiento, para que venga la palabra de Dios a la vida de los no creyentes. Y eso sí es verdadero, que tú debes de orar por el no creyente para que haya un avivamiento, para que el Espíritu Santo traiga más convicción de pecado. Sino muchos oran para que sean sanados, para que sean prosperados, y eso, mi amigo, es incorrecto. Es totalmente incorrecto. Jesús mismo lo mostró. Usted sabe que cuando Jesús un día estaba ahí predicando, Él, como siempre, usted sabe, estaba predicando, y cierto día se le acerca una mujer y le ruega a Jesús. Le rogaba por su hija, ¿ya? Le rogaba por su hija, para que su hija sea sanada. Eso lo podemos encontrar en Mateo. Acompáñenme a Mateo por un segundo. Esa es la historia. ¿Okay? En Mateo el capítulo 15. Mateo 15. El versículo... se puede leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Pero cuando esta mujer le pide sanidad para su hija, que era atormentada por un demonio, esta mujer le rogaba a Jesús por sanidad, ¿ok? Le rogaba a Jesús por sanidad, como muchas otras personas le pedían. Esta mujer era una mujer de Cananea, una mujer que había salido de aquella región, y le rogaba al Señor Jesús.
Y a diferencia de muchos otros casos donde Jesús inmediatamente actuaba porque Él estaba presto para sanar al todo enfermo y liberar a todo oprimido por Satanás, a esta mujer le responde lo siguiente. En el versículo 24 del capítulo 15 dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel. Jesús le niega la sanidad para su hija, la liberación para su hija, porque Él le dice que Él no es enviado, en otras palabras, al mundo, sino solamente a la casa de Israel. Si hay un símil de la actualidad, es entre la iglesia y el pueblo de Israel y el mundo entero, junto también es el símil de otras ciudades que no eran Israel, otros pueblos que no eran Israel. Y siempre ha actuado eso, la bendición, la prosperidad, la sanidad que proviene de nuestro Dios es para sus hijos, no para sus no hijos. Él no se mete con familia ajena. Yo sé que hay mucha gente que pide, igual que esta mujer cananea, le pide prosperidad, pero no es parte del grupo por el cual el Señor Jesús vino. Él vino por los de la casa de Israel y Él dio su vida por la iglesia. Amén. Amén. Por todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Él hace esa distinción. ¿Ok? Obviamente usted sabe la historia. A las finales el Señor le hizo el milagro, pero ¿por qué razón? El 25 dice: entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, Jesús otra vez le dice que no. Y es más, esta vez le responde hasta muy duramente, porque la compara a ella con los perrillos. Y los perrillos, esta frase es sinónimo en este contexto. Está utilizando que cuando uno venía a comer en la mesa, ¿okay? Es un símil, perdón, que cuando uno va a comer en la mesa, uno va comiendo y usted sabe que los perritos siempre estaban ahí esperando que caiga comida de la mesa. Y Jesús le está diciendo: está bien que se agarre el pan de la mesa de los hijos y exclusivamente para los hijos y se lo dé a los perrillos, por mucha hambre que tengan. ¿Había escuchado esto alguna vez? ¿Había entendido esto alguna vez? Pues hoy día lo está entendiendo. Y eso es lo que le dije. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer le responde, y ella dijo: sí, Señor. ¿Qué es lo que está diciendo al sí, Señor? Ella le está diciendo: soy como un perrillo. Ella lo que le está diciendo, en otras palabras: tú tienes la razón, soy pecadora. ¿Les suena a algo similar? ¿Ah? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En ese momento, esa mujer cananea empezó a rechazar absolutamente todo lo del mundo, todo, y le dijo a Jesús: yo me arrepiento, soy pecadora, tú tienes razón, y yo quisiera, yo como, aunque sea de la migaja que caen de la mesa de los hijos, porque tú lo dices y yo creo en ti. En otras palabras, es como si hubiese aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Desde ese momento, por eso Jesús tiene la libertad y la potestad de poder mandar sanidad para su hijo. Por eso le dice: oh mujer, grande es tu fe, que a pesar de lo que te estoy diciendo, tú lo aceptas. Porque otra persona que le hubiese dicho: tú eres como un perrillo que estás y no te voy a dar porque no está bien de comer a la mesa de los hijos, le hubiese dicho: ¿a quién te has creído tú? ¿Qué te pasa a ti? Se hubiese ido refunfuñando, molesta. Pero esta mujer no, porque ella aceptaba que todo lo que venía de la boca de Jesús, no importa lo duro que sea, no importa que la atentara
a ella misma, no importa que atentara contra su misma inclusive dignidad, chocara con todo lo que ella tenía y guardaba más precioso. Si Jesús le decía que lo que ella tenía y que ella consideraba más precioso para Jesús era basura, ella lo iba a considerar. En otras palabras, le estaba rindiendo su vida entera a Jesús. Y ese es el principio que aquí podemos extraer, de también confirmar que nuestro Dios, en Juan capítulo 17 que hemos leído, dice que Él no ruega por el mundo, sino por aquellos que se le dieron a Él, y esa es la iglesia. Amén, amén, amén. Esto es así. Yo sé que suena duro, yo sé que es algo que tal vez nunca le han enseñado, usted pensaba otra cosa, pero eso dice la palabra de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que nosotros seamos insensibles, con eso no estoy diciendo que nosotros seamos, no tengamos falta de misericordia ante el mundo y miremos al mundo como perrillos, ¿no? Ahora todos van, sí, son perrillos y se van a molestar. No es así, ¿ok? No es así, sino que te está diciendo que la bendición, esas cosas que están en la mesa, no es para ellos, es para los creyentes. Por eso nosotros oramos por los creyentes, ¿ok? Y oramos por el mundo, y oramos por personas que no han recibido a Cristo Jesús, para que reciban a Cristo Jesús, para que venga el espíritu de convencimiento, que es el Espíritu Santo, el que trae convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, para que fuertemente se actúe en tal persona, para que pueda decidir si seguir a Cristo Jesús o no, porque es una decisión también de las personas, ¿ok? Esto funciona así. Entonces, yo veo alguna mala práctica que algunas personas dicen, están mandando versículos a través de WhatsApp, a través de Facebook, colgando y posteando en sus muros, usando este versículo que dice, si mi pueblo se arrepintiese, como diciendo que el pueblo de Perú es del Señor. Y esto no es así, hermanos en Cristo. Así suene muy bonito, porque no todos en el Perú son creyentes. Pero pastor, yo por fe he tomado para Cristo Jesús esta tierra. Eso no funciona así. Eso se lo dijo a José, porque iba a conquistar un lugar, ¿ok? A través de la guerra. Y eso fue una palabra muy específica. Nosotros, es más, la palabra dice que nosotros no somos de este mundo. Ni siquiera dice que eres de este país, dice que no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores de Cristo, puesto que nuestra nación es la celestial. Eso dice la palabra de Dios. Y es que este versículo de que si mi pueblo se arrepintiese, no lo usan en el sentido de que se están dirigiendo únicamente a los creyentes, sino se están dirigiendo a que todo peruano se arrepintiese en este sentido, y no es así, ¿ok? No es así, y eso ocurre también en el mundo. Ahora, ustedes me dirán, ustedes que leen bastante la palabra de Dios, sí, pero ¿qué pasó con Nínive? Eso es cierto, si uno se arrepiente de algo que le han anunciado, así no sea creyente, así sea un pueblo impío, el Señor va a retener el juicio, y por el cual Satanás ya está listo para actuar. Él le frustra los planes. En este caso sí actúa eso, pero el otro versículo no, ¿ok? No, porque no todos son creyentes, hermanos en Cristo Jesús. He escuchado por ahí algunas falsas doctrinas diciendo que Jesús obviamente murió por el mundo, Él dio su vida por el mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió para que tengan la oportunidad de ser salvos los seres humanos, pero eso no quiere decir que todos sean salvos. Y he escuchado por ahí una doctrina que dice que algunos creen que como Jesús murió por todo el mundo, todos son salvos, sino que no saben todavía que son salvos, porque Él ya murió por todo el mundo, y no es así. Por eso la palabra de Dios dice que no de todos es la fe. Hay gente que, a pesar que se le predique en su país, en su vecino, en otro continente, nunca va a querer doblar sus rodillas ante el Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos aquí. Voy a continuar en el siguiente video aclarando un poco más acerca de esto. Por favor, no me malentienda, yo estoy hablando mucha misericordia en estos aspectos
y voy a profundizar en esto. No malentienda las palabras que he estado dando, pero aprenda a orar según lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, yo me despido de ustedes deseándoles un excelente día y no se olviden que Jesús es la palabra de Dios. Amén. El Señor me ha dicho que no viajes mañana porque, imaginemos, el carro, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? El carro en donde vas a ir se va a caer y tú no tienes fe. Así que no vas a ir. Entonces, usted tiene el derecho de dudar.